Me arrepiento con toda el alma de haber salido de casa ese día. Se supone que era un día normal, deberían haber personas, autos, lo típico de todos los días a esa hora, pero no había nadie allá afuera. Estaba todo tan vacío, es como si todos hubieran abandonado este lugar o algo así. Sinceramente no entiendo. Al caminar sentía una sensación muy rara, tal vez alguien o algo me estaba viendo, sentía que algo no estaba bien. Una parte de mí pedía a gritos que huya de aquí. Era aterrador ver que me encontraba totalmente solo en un lugar en el que no debería ser así, aunque a la vez debo decir que una pequeña parte de mí sentía una paz que nunca había experimentado anteriormente. Si tan solo pudiera darle un significado a lo que sentí, tal vez así podría ser más fácil asimilar todo esto. Lo único que sé es que nunca debía abrir esa puerta, nunca debía hacerlo, tal vez solo debía quedarme en mi casa y ya está. Ahora quizá algo me esté persiguiendo, tal vez debería salir corriendo de aquí, pero probablemente ya no haya una salida. Todos en algún momento experimentamos este miedo tan extraño. Quizá alguna noche te encontraste con un lugar el cual sabes que siempre está lleno de personas, pero como era de noche no había nadie en ese momento, estaba todo tan vacío y de alguna forma era muy raro ver ese sitio sin alguna sola persona adentro. Este fenómeno tan extraño no solo ocurre en la vida real, muchas personas han experimentado esto con videojuegos en donde ellos están solos, o por lo menos eso se supone, ya que mientras exploras los lugares sientes como algo más te está observando, como si alguien más estuviera ahí contigo. No tienes miedo como tal, incluso algunas personas han dicho sentir tranquilidad en lugares así. Es algo muy extraño que tiene el nombre de kenopsia. Esta palabra se va haciendo más popular hoy en día, con la famosa creepypasta de los backrooms. Es muy probable que en algún momento hayas escuchado hablar sobre espacios liminales y el extraño sentimiento que estos lugares causan en las personas. Al ver estas imágenes puedes llegar a sentir inquietud, tranquilidad, horror, curiosidad, paz, nostalgia o probablemente sientas algo que no sabes cómo describir. Un miedo que tal vez sea diferente a lo que normalmente debería ser considerado como algo terrorífico o simplemente una mezcla de todas estas emociones juntas. Un ejemplo claro de ello es Minecraft. Más de uno recordará que al jugar en solitario era muy común sentir algo raro, sobre todo en las versiones más antiguas, pero como sea, ¿quién no sintió miedo al jugar este juego cuando era niño? Un miedo que quizá algunos ya ni siquiera logren recordar, o al menos yo solo tengo recuerdos vacíos sobre esa extraña sensación al estar recorriendo todos esos lugares. El pensar en un mundo totalmente desconocido en donde estás tú solo es inquietante para algunos, un lugar que no pretende dar miedo, un lugar vacío en el que normalmente deberían haber más personas, o simplemente esa sensación de que algo o alguien más está contigo sin que tú lo sepas. Si quieres que te ponga otro ejemplo sobre este fenómeno en el mundo de los videojuegos, es cuando en un mapa multijugador decides entrar tú solo y te pones a explorar todo el sitio. Se siente extraño, ya que se supone que ese lugar está diseñado para que juegues con otras personas y puedas pasar el rato. Por eso es que cuando notas la soledad, sientes que algo no está bien. Esto me llegó a pasar con Halo 2 hace unos 5 años. Decidí entrar a uno de los mapas disponibles y se sentía muy extraño al estar caminando por esos lugares tan vacíos. Un entorno en donde cada sonido parecía una amenaza, cada detalle se sentía distinto, o en algún momento llegué a pensar que iba a aparecer algo o alguien de la nada. Todo esto en un juego como Halo 2 que no busca generar terror ni algo parecido. Y bueno, es que esto sucede porque cuando juegas al modo multijugador con tus amigos tú no notas nada de esto, no te das cuenta de algunos sonidos o detalles del juego que cuando se combinan con la abrumadora soledad se genera una incomodidad muy rara. Esto no se limita solo a los modos multijugador, porque hay juegos que en su modo historia terminan generando esta sensación incluso sin tener algún tipo de intención. Hace varios años, cuando era imposible crear juegos con gráficas decentes, era demasiado común que te sintieras en un espacio liminal dentro de un videojuego. Casi siempre te encontrabas en lugares rodeados de pocos objetos, enemigos o personas, lugares vacíos que se sentían sin vida, como si anteriormente alguien más estuvo ahí mismo. Y si en ese momento aún eras niño, todo era mucho más vívido, mucho más real, como si de verdad
verdad te encontraras en ese lugar, sentías el miedo como si no existiera una pantalla separando dos mundos distintos. O al menos algo así recuerdo que era para mí. Hoy en día, años más tarde, ya no es lo mismo. Se siente la incomodidad, pero ahora se combina con nostalgia. Recorrer esos pasillos, esos lugares sin vida que en algún momento me hicieron feliz es de las sensaciones que más me llegan a producir paz. Aunque siempre se conserva ese sentimiento raro que suele ser algo incómodo, tampoco es algo que me moleste del todo. Al contrario, creo que lo que más me encanta de la kenopsia en el mundo de los videojuegos es que todo sea tan natural, que no se sienta hecho tan a propósito. Hoy en día son muchos los juegos que utilizan los espacios liminales para generar terror, y si bien no es algo que me parezca malo en lo absoluto, siento que esa sensación ya no es tan natural como antes, o por lo menos es distinta a cuando jugabas un videojuego antiguo, aunque tampoco diría que no me gusta que los videojuegos más modernos utilicen este método, ya que es una fórmula muy buena que se sale de lo convencional, solo que para mí es distinto a lo que se miraba antes. Pero, ¿por qué pasa todo esto? La necesidad que tenemos todos los seres humanos de convivir con otros, el miedo a lo desconocido o los distintos traumas que cada persona haya vivido en lugares particulares son algunas de las razones por las cuales esto nos sucede a todos. Si lo piensas bien, el ser humano está obligado a estar con más personas incluso aunque este mismo no quiera o no pueda hacerlo, ya que por suerte o por desgracia para algunos somos seres sociables y en nuestro interior le tenemos un terror pero muy grande a la soledad. Le tememos a que algo malo suceda y nadie pueda salvarnos de esa oscuridad la cual sentimos que nos persigue todo el tiempo. Nos horroriza pensar en afrontar ese demonio sin la ayuda de nadie. Nos da pánico la idea de quedarnos atrapados en ese vacío en donde nadie escuchará tus lamentos o gritos de horror. El cerebro tiene mecanismos de defensa ante el peligro. Cuando algo no cuadra, intenta llenar esa duda con algo, así sea con algo positivo o negativo. Probablemente ya hayas escuchado sobre la teoría del valle inquietante, en donde se nos explica que por alguna razón le tenemos mucho miedo a cualquier robot o cosa que intente replicar el rostro de un ser humano. El cerebro detecta que algo no cuadra, que eso de ahí no es humano, y si no es humano, ¿por qué tendría que aparentar serlo? Bueno, algo parecido pasa con el sentimiento de kenopsia. Al ver que un lugar el cual siempre suele estar lleno de personas está totalmente vacío, se activa esta percepción de que simplemente algo no cuadra en ese lugar. A esto se le puede llamar como ley del cierre, la cual explica cómo el cerebro tiene la necesidad de completar patrones visuales incompletos para darle un significado o un sentido a la información percibida. Cuando te encuentras en un espacio liminal, primero percibirás el factor que desencadena todo el malestar, en este caso la falta de personas en ese sitio. Después tu mente de forma automática intentará llenar esa duda con una conclusión final, en este caso es peligro. Por lo mismo que ya expliqué antes, el ser humano por naturaleza no soporta la idea de estar solo. A veces me imagino en alguna situación en donde de la nada todas las personas del planeta desaparecen y me planteo cómo sería vivir eso. Personalmente no me gusta nada la idea de salir a caminar y ver a un montón de personas por todas partes, autos en donde más personas están dentro, todo ese ruido tan abrumador, o tan solo la idea de entablar una conversación con personas que simplemente en un par de minutos me producen un agotamiento mental muy alto. En verdad que me da mucha curiosidad cómo sería estar ahí, explorar todo eso sin ese algo que me hace imposible hacerlo en un mundo lleno de gente. Me imagino cómo sería vivir un segundo sin sentir las miradas oscuras, vacías y amenazantes de las personas. Me cuestiono si ese vacío al que mi cerebro le teme de forma automática es lo que en verdad anhelo. Es como si estuviera programado para ser de una forma, para ser como el resto de humanos, programado para que mi cerebro me obligue a cumplir con la obligación de ser un ser sociable, porque se supone que las personas necesitan estar con más personas para no sentirse solos, para no sentirse desprotegidos o qué sé yo, con esa sensación tan extraña de vacío infinito. Cuando pienso en este mundo sin personas, una parte de mí la desea con toda el alma, pero mi parte lógica me plantea que si eso pasara, probablemente el horror ahí dentro sería tanto que en algún momento tendría el deseo de volver al mundo normal. Tal vez
vez es mejor aguantar esas sombras que me persiguen todo el tiempo que soportar algo peor en un sitio en donde sería imposible pedir ayuda, en donde por más que quiera gritar nadie lo escuchará, un lugar en donde incluso mi propia mente me haría descender a la locura por su extraña necesidad de ver a más personas. Da igual si las personas del planeta normal son amenazantes, terroríficas, abrumadoras, o si su presencia tan solo llene de oscuridad y crueldad al mundo. Para mi lado humano eso es mejor que el vacío y el olvido y la soledad de lo desconocido. Ok, creo que por un momento olvidé que esto era un video con una temática de terror y no de algo tan profundo o algo tan reflexivo, qué sé yo. Pero bueno, intenté inspirarme para escribir un texto dramático y darle un final interesante al video. No lo sé, pero muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí y también muchísimas gracias a los miembros del canal. Recuerden que en cualquier momento pueden unirse al canal y de verdad que lo agradecería mucho. Y bueno, me encantaría de verdad que me comentaran qué les pareció este tema, si es algo que si bien ya todo el mundo sabe que es, de verdad que por experiencias pasadas que he tenido, ya sea en la vida real o en videojuegos, tenía muchas ganas de hablar sobre este sentimiento de kenopsia. Coméntenme si les agrada la idea de que inicie algunos videos con este tipo de historias en primera persona y en este caso como le di un final con un texto a un estilo de historia, no sé cómo llamarlo, pero díganme de verdad todo lo que quieran sobre el canal, créanme que se los agradezco un montón. Una vez dicho esto, yo me despido y nos vemos en la próxima.